gracias por disponer su corazón, Voy a compartirle una lecturita, ¿sí? Dice, yo me alegré con los que me dijeron, vamos a la casa del Señor. Salmo 122:1. Dice, toda la humanidad está comprometida con la adoración, de alguna u otra manera. La pregunta no es si adoramos, sino ¿qué adoramos? Algunas de nosotras elegimos adorar a Dios. El resultado es una cosecha plena de gozo, paz y abundancia. Otras personas se distancian de Dios al adorar con insensatez las cosas de esta tierra, tales como la fama, las riquezas o la gratificación personal. El hacer esto es un terrible error que tiene consecuencias eternas. ¿De qué manera podemos asegurar que echamos nuestra suerte a Dios? Lo hacemos en parte mediante la práctica de la adoración habitual en compañía de otros creyentes, como en este día, hermanos. Cuando adoramos a Dios con fidelidad y fervor, somos bendecidas. Cuando dejamos de adorar a Dios por el motivo que fuere, perdemos los dones espirituales que Él nos ha dado. Cada día brinda oportunidades para poner a Dios en el lugar que le pertenece, el centro de nuestras vidas. Cuando lo hacemos, adoramos no solo con nuestras palabras, sino también con nuestros hechos. Y así es como debe ser. Dios tiene el primer lugar para los creyentes, siempre el primer lugar. Amén. Dios nos bendiga. Vamos a ponernos de pie y vamos a alabar al Señor. Gloria
Sabemos que la oración es hablar con Dios, ¿no es cierto? Es una petición, es un ruego, es una súplica que le hacemos a nuestro Señor. ¿Me saca? Sí. Bueno, ahora, bueno, les comparto Primera de Reyes 9:3. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego, y has hecho en mí Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia, y yo he santificado tu casa. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Bueno, quiero alentarlos a que oremos a nuestro Padre, que Él nos escucha, y bueno, compartirle Job 22:7, porque Él dice: orarás a Él y Él te oirá, y el Señor nos oirá a nuestras oraciones, ya sea lo que estemos pasando, alguna prueba, por enfermedad, por alguna situación, el Señor nos oirá. Me detuve a pensar si nos sentimos protagonistas de cada nuevo día que Dios nos regala, disfrutando de nuestro espacio propio y redescubriendo el caudal de nuestro interior y los talentos que Dios nos dio, junto con todo el potencial que nos capacita para enfrentar los conflictos de la vida como mujeres equilibradas, plenas y seguras. La sabiduría no es algo que se adquiere mediante un estudio o esmerada instrucción. Este concepto de la sabiduría nació en el corazón de Dios y es totalmente distinto del que cultiva el mundo. El principio y la esencia de la sabiduría se identifican con una correcta relación con Dios. La palabra de Dios es un manual perfecto teórico práctico de sabiduría, porque Dios quiere que seamos sabias, llenas de fe y de su poder transformador. Una mujer sabia sabe ordenar su vida interior, meditando en las Escrituras, entregando el control de su vida a Dios, omnisciente que todo lo sabe. Él lo prometió. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Fijaré sobre ti mis ojos. Eso es Salmo 32:8. Una mujer sabia practica el perdón, que justamente es de lo que estuvimos hablando hoy en las reuniones del estudio bíblico. Bueno, vamos a cantar una canción, en realidad es un corito. Del Día de la Mujer y lo que ya por extensión es llamado el Mes de la Mujer, que es el mes de marzo de cada año, quisiera compartir algunos principios y ejemplos que encontramos en la Biblia, la cual es la palabra de Dios y revela los pensamientos de Dios para que nosotros los conozcamos y podamos aprenderlos y podamos aplicarlos. La Biblia, como bien hemos estado estudiando estos domingos atrás, no nos muestra ni nos enseña todo acerca de Dios, porque sería imposible, pero sí lo que Dios considera necesario revelarnos, que nosotros debemos conocer y aplicar en nuestras vidas. Los cristianos aceptamos los principios y las enseñanzas contenidos en la Biblia como la base sobre la cual sustentamos nuestro entendimiento de la vida personal, familiar y social. Entonces partimos de esa base. La Biblia no contiene un precepto específico para cada situación de la vida, sino que brinda, sí, algunos preceptos específicos y muchos principios
que han de servir de marco para la construcción que cada persona hace de su propia vida y como resultado la construcción social. Y hablando de construcción, en los Evangelios, cerrando el Sermón del Monte, Jesús precisamente utiliza esta figura en Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27, que les invito a que podamos leer. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Decía entonces que Jesús, cerrando este famoso, magnífico Sermón del Monte con tantas enseñanzas, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y grande fue su ruina. Nos dice Jesús muy claramente que no basta con oír o conocer los principios bíblicos, sino que es necesario que hacerlos. Cualquiera pues que me oye y hace, o el que me oye y no hace. Entonces es necesario hacerlos, ponerlos en práctica. Y es evidente, ya que el mismo Jesucristo lo dice en este texto que acabamos de leer, que habrá quienes los harán y habrá quienes no los harán, con resultados evidentemente distintos en cada una de esas situaciones. Los principios bíblicos no son un manual para practicar solamente dentro de los templos o las comunidades religiosas. Son enseñanzas para lo cotidiano, para el ejercicio de la vida misma, en lo personal y en las relaciones de todo tipo. Lo que sí hacemos en los templos, lo que sí hacemos en las comunidades religiosas, en las iglesias, aprendemos, nos nutrimos, nos comprendemos, nos alentamos, nos contenemos, nos desafiamos, nos preparamos, etc., para vivir vidas que valgan la pena. Vidas que valgan la pena, que en términos bíblicos serán las que están sustentadas en una relación personal, espiritual con Dios, basada en la fe en Jesucristo, no de la manera que a cada uno se le ocurra, sino de la manera que lo enseña la Biblia. Y debemos tener en claro que que acabo de decir no es un punto de llegada, sino que es una puerta de entrada y un camino a recorrer. Nadie que llega a la fe en Dios por ese solo hecho se gradúa con el título de aptitud plena para la vida. ¿O sí? No. Sino que en realidad empieza a transitar un nuevo camino de aprendizaje. No exento de tropiezos, seguramente algunas malas notas que habrá que levantar, pero sí con un trazado del camino y un destino que son alumbrados por la luz de la presencia de Dios y de su palabra. Jesús, en reiteradas oportunidades en los evangelios, se presenta como la luz que puede verdaderamente iluminar la vida y el camino de los seres humanos. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice Jesús, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y además nos enseña que la Biblia actúa como lámpara para los seres humanos. Podemos citar el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora bien, cada uno de nosotros, usted, yo, elige si quiere prender esa lámpara o la deja apagada. Cada uno decide. Bueno, nuestro tema de hoy, con toda esta base, esta introducción, este contexto, es la perspectiva de género. ¿Escucharon hablar de la perspectiva de género?
bien. Esta frase se utiliza crecientemente en estos últimos tiempos. Una de las definiciones o explicaciones que encontré acerca de ella dice así: la perspectiva de género se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres por su condición de tales, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. Esto es, en términos generales, lo que habla, lo que se refiere a la perspectiva de género, y que es un lenguaje o términos o ideas que todos nosotros tenemos noción porque se habla bastante a nivel social de esto, ¿no? Decía entonces, crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. Cuando se habla de género, se hace referencia al género femenino y al género masculino. Les soy sincero, a mí por lo menos, no digo que a todos, pero existen ciertas contradicciones o explicaciones difíciles de entender o aceptar, como decía, al menos para mí, cuando se quiere hacer distinciones entre mujer y hombre y femenino y masculino, como si lo femenino estuviera desvinculado de las mujeres y lo masculino estuviera desvinculado o disociado del hombre. Pero bueno, son algunas, para mí, distorsiones que están por allí dando vuelta. También existe mucha confusión, en algunos casos por ignorancia y en otros casos por animadversión o antipatía, o antipatía, respecto de lo que dice la Biblia y por lo tanto de lo que Dios dice al respecto. Por eso hice la introducción que hice antes. Por ejemplo, estamos hablando siempre de lo que dice respecto del tema de la perspectiva de género, este tema del cual estamos hablando. No existe confusión, ya digo, a veces por ignorancia, a veces por antipatía, por animadversión, por un mal sentimiento hacia lo que es la Biblia, hacia lo que tiene que ver con Dios. Por ejemplo, cuando la Biblia describe situaciones sociales, qué sé yo, se me ocurre cuando la Biblia describe cómo era la sociedad en la época de los patriarcas, ahora que están contra el patriarcado y demás, y que no estoy cuestionando eso, yo estoy hablando de la situación en sí. Cuando la Biblia habla de cómo vivían en la época de los patriarcas, que los hombres decidían, etcétera, etcétera, hay quienes se animan a afirmar que por el hecho de estar mencionado en la Biblia, Dios aprueba o promueve tales formas de organización social, cuando lo que hace la Biblia es simplemente estar describiendo o contando contextos sociales en los que se vivía en determinada época. Ahí se desarrollaba la vida de las personas de acuerdo a lo que encontramos allí en la palabra de Dios. Como dije, ya sea por ignorancia o por mala interpretación o por mala intención, muchos inescrupulosos pretenden mostrar que la Biblia se opone a lo bueno que presenta la perspectiva de género, a lo bueno que presenta la perspectiva de género. Y es más, muchos de esos inescrupulosos se piensa que son los descubridores de la perspectiva de género. Y déjenme decirles que el primero que tuvo perspectiva de género y que no ha cambiado nunca esa perspectiva desde siempre es Dios. Y esa perspectiva de género está presentada en la Biblia, como no podía ser de otra manera, sino como la conocemos. Y bueno, sin pretender abarcar en esta mañana toda la amplitud del tema, ni desarrollarlo completamente, un poco también en virtud del tiempo del cual disponemos en esta reunión, vamos a presentar los aspectos principales de la perspectiva de género según Dios, según lo que Dios dice en su palabra. Bien, la perspectiva de género según Dios, aspectos principales. ¿Dónde la encontramos? Bueno, la encontramos primeramente en el acto de la creación, así que vamos a ir a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículos 27 y los que siguen. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen. Al hombre tiene sentido de humanidad. Creó Dios a la humanidad a su imagen.
a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios al varón y a la hembra. Y les dijo: fructifíquense y multiplíquense. Llenen la tierra y sojúzguenla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que les he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla les serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y era la tarde y la mañana del día sexto. Bien, perspectiva de género según Dios. En el acto de la creación, creados en un pie de igualdad. Varón y hembra los creó. En un pie de igualdad. A ambos los creó a imagen de Dios. Venimos hablando estas últimas semanas que la imagen de Dios a que se refiere aquí tiene que ver con la conciencia moral y con la espiritualidad de la cual está dotada toda criatura humana. Y fueron creados con una misma dignidad, el varón y la hembra, y con la misma asignación de derechos y responsabilidades. Así concibió Dios la vida del hombre y la vida de la mujer. Repito, en un pie de igualdad, ambos creados a la imagen de Dios, con una misma dignidad por su carácter humano y una misma asignación de derechos y responsabilidades. ¿Qué más acerca de la perspectiva de género según Dios? Génesis 2:18. Y dijo Dios: no es bueno que el hombre, y acá sí se refiere al varón, no es bueno que el varón esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esta es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Después que Eva se ve que cuando le dijo que le había puesto el nombre varona no le gustó y se lo cambió. Pero bueno, eso no importa. Es un dato anecdótico. Hermanos, el concepto de Dios, su perspectiva de género, es que la mujer y el varón puedan vivir en compañerismo y en una complementación del uno con el otro. No es bueno que el varón esté solo, le haré ayuda idónea para él. Compañerismo y complementación. Esa es la idea de Dios al crear a la mujer y al crear al hombre. ¿Qué más podemos encontrar en la Biblia? Como les dije, no vamos a hacer un desarrollo de cada punto. Lo menciono, algún comentario como para que lo entendamos y quizás en otro momento tendremos oportunidad de desarrollarlo más. Romanos capítulo 14, versículo 12. Romanos capítulo 14, versículo 12. Dice la Biblia: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de los seres humanos, cada una de las personas, todos los hombres y todas las mujeres darán a Dios, delante de Dios, cuenta de su vida, cuenta de sí mismos. Y esto habla de la responsabilidad individual. Cada uno, sin ninguna distinción, dará cuenta de sí. Somos igualmente responsables, sea hombre, sea mujer, que es nuestro tema de hoy, sea adulto, anciano, joven, adolescente, somos todos igualmente responsables delante de Dios. La responsabilidad individual también es la misma desde la perspectiva de Dios. Lo es también la oportunidad de salvación. Cuando Jesús dice este versículo tan conocido por todos nosotros, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna, es una oportunidad universal de salvación para todos por igual. Dios no hace distinción entre hombres y mujeres para ofrecer su salvación. Así como la responsabilidad individual es para todos y cada uno sin distinción, el ofrecimiento de la salvación en Cristo, de la nueva vida que podemos tener en Dios a través de Cristo, es también para todos sin distinción. Y esto también es perspectiva de género. Y finalmente leemos por ahora en Gálatas capítulo 3, versículos 27 y 28. Gálatas capítulo 3, versículos 27 y 28. Donde dice: porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Aceptación y bendición indistinta de parte de Dios. Dios nos acepta y nos recibe en Cristo, nos reviste de su presencia y nos bendice indistintamente. No hay judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. No se necesita hacer ninguna de esas condiciones en particular, ninguna, para recibir la bendición de Dios y ser aceptado por Él. Y digamos, hace mención a esta porque son las categorías, digamos, en que se dividía la sociedad para ellos en ese momento, ¿no? Dicen, muchas gracias. La verdad que ya se me estaba secando la lengua. Entonces se entiende, nos dicen que los judíos, ustedes habrán escuchado, cuando oraban, le agradecían a Dios por no haberlo hecho gentil, esclavo y mujer. Esto era bravo, Por eso la mención, la triple mención que hace acá el apóstol Pablo. Para recibir la aceptación y la bendición de Dios no hay distinción. Perspectiva de género, hermanos. La perspectiva de género según Dios. Repaso. En el acto de la creación, siendo creados en igualdad de condiciones, a imagen y semejanza de Dios, con la misma dignidad por su carácter humano y con la misma asignación de responsabilidades y de derechos. Para vivir vidas que reflejen compañerismo y complementación entre el varón y la mujer. La responsabilidad individual de cada uno delante de Dios es la misma, es igual. Como lo es la oportunidad de salvación en Cristo. Y lo es la aceptación de parte de Dios y la bendición que Él imparte. No hay diferencia. Esa es la perspectiva de género de Dios. A la vez de esta igualdad en su condición humana general, respecto de nosotros, Dios reconoce y nos invita así a hacerlo también, que existen diferencias entre la mujer y el hombre. Y si Él lo dice, por algo debe ser. Entonces, el marco general de la perspectiva de Dios acerca de los seres humanos, acerca de las personas, el paraguas sobre el cual se desarrolla el resto de las cuestiones, es la igualdad de la condición humana, sin distinción primaria entre hombres y mujeres, ni preeminencia de unos sobre otros, ni del hombre sobre la mujer, ni de la mujer sobre el hombre. Bajo ese marco, bajo ese principio general, se manifiestan diferencias. Cuando esas diferencias son exacerbadas, son amplificadas, caemos en errores que pueden llevar a situaciones graves, tanto a nivel individual
como a nivel social. Pero cuando esas diferencias son ignoradas, también puede llevar a situaciones graves, tanto a nivel individual como a nivel social. La amplificación de esas diferencias puede llevar a que unos quieran poner el pie en la cabeza del otro. Y la ignorancia de esas diferencias lleva a errores de otro tipo, pero cuyas consecuencias finales son quizás tan graves como las primeras, tanto a nivel individual, personal, en las relaciones personales, como a nivel social. Manifestación de ellas es la aparición de corrientes de pensamiento tales como el machismo y como el feminismo, que en sus expresiones extremas son sumamente perjudiciales, tanto una como la otra, para las personas y para la sociedad. Es un verdadero problema cuando una persona o un movimiento se convierte en algo igual o peor o más extremo que aquello que pretende contrarrestar. Muy característico de una humanidad alejada de Dios y de su palabra. Y lo estamos viendo. Y lo estamos viviendo. Les invito a conocer la historia de Maala, de Noa, de Ogla, de Milca y de Tirsa. Son 5 hermanas. Maala, Noa, Ogla, Tirsa y Milca. Estas 5 muchachas eran hermanas y debieron enfrentar una situación de inequidad y nos dan una lección de cómo actuar. Y la historia de ellas está en la Biblia. Está en Números capítulo 27. Números capítulo 27. Ténganlo abierto y antes de leerlo lo pongo en contexto, en situación, así cuando lo leemos lo comprendemos mejor. Esto que vamos a leer, ocurrió hace aproximadamente 3.500 años. Año más, año menos, en semejante cifra no hay diferencia. Aproximadamente hace 3.500 años. El pueblo de Israel estaba a las puertas de la conquista de la tierra de Canaán. Habían terminado en habían salido de Egipto, estaban terminando el recorrido, los 40 años en el Éxodo, estaban a las puertas de la tierra de Canaán, donde habrían de establecerse como nación. En ese momento, antes de emprender, digamos, la cometida final sobre la tierra que iban a poseer para conquistarla, Dios les manda a hacer un censo. Eso está en el capítulo anterior, en el capítulo 26. ¿Cuál era el propósito de ese censo? Era determinar, según cada tribu, ustedes saben que ellos estaban divididos en 12 tribus, y dentro de las tribus, cada familia, en cabeza del varón de esa familia, para hacer la distribución del territorio. Bueno, vamos a conquistar, nos instalamos acá, ¿cómo dividimos la cosa? Bueno, tenemos que saber quiénes somos, cuántos somos y demás. Entonces hicieron el censo, divididos por tribus y divididos por familia, en cabeza del varón de cada familia. Hicieron el censo, y en base a ese censo, bueno, cuando conquistaran las tierras y se estuvieran establecidos, iban a hacer la división. Cada tribu, cada una de las 12 tribus, una proporción en base a la cantidad de población que tuviera cada una de ellas, y dentro de eso, cada familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se hace el censo y se establece esa manera de distribuir la tierra. ¿Cuál era el problema? Que estas 5 hermanas, ahí sí se encontraron con un problema, ya que no había varones en su familia. Eran ellas 5 hermanas, todas mujeres, y su padre había fallecido. Por lo cual, según el criterio que se había establecido, ellas quedarían sin una heredad, sin un terreno, sin un lugar que poseer en el cual establecerse para vivir. Así que con esta idea, esta explicación, vamos a leer entonces los primeros versículos de Números 27. Vinieron las hijas de Zelofead, este era el papá, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante de Eleazar y delante de los príncipes, y
y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijeron: bueno, señores, acá estamos nosotros, venimos a presentar una situación que se da, venimos a presentar nuestro problema. Nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. Al margen de la referencia, bueno, Zelofehad había muerto y no tuvo hijos varones. Entonces ellas plantean en el versículo 4 y le dicen a Moisés, al sumo sacerdote Eleazar y a las autoridades: ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo varón? Dennos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Por ser mujeres no nos van a dar una heredad. Ese era el planteo. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofehad. Bien dicen: les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás, diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasarán su herencia a su hija. Y si no tuviere hija, darán su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermano, darán su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, darán su herencia a su pariente más cercano de su linaje, y de este será. Y para los hijos de Israel esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. ¿Conocían la historia? Lo que estaba pasando evidenciaba una injusticia, una inequidad. Por el solo hecho de ser mujeres y no haber un varón en su familia, iban a quedarse sin heredad, iban a quedarse sin terreno, sin una propiedad. Ellas plantearon respetuosamente su situación ante las autoridades. Moisés llevó la causa de ellas delante de Dios, es decir, bueno, va a preguntar a Dios qué debemos hacer ante esta situación, y la inequidad fue resuelta satisfactoriamente. A tal punto que fue el antecedente para una modificación en el ordenamiento legal de la nación, como acabamos de leer. Estas muchachas dejan el ejemplo de haber luchado por un trato igualitario en términos de derechos y haber sido reconocidas. Perspectiva de género que diríamos hoy, según Dios. Bueno, sin hablar, y dejando el ejemplo de las hijas de Zelofehad, sin hablar de los ejemplos de Jesús. No vamos a detallarlos, pero basta leer en los evangelios el trato que Jesús brindó a las mujeres, a todas. El respeto por la dignidad humana de parte de Jesús no hacía diferencia de condición entre hombres y mujeres, ni sobre los derechos, ni sobre las responsabilidades. Conclusión. No existe bíblicamente, en lo que Dios enseña y lo que Dios tiene dispuesto, preeminencia de los hombres por sobre las mujeres, ni de las mujeres por sobre los hombres. Fueron creados por Dios iguales en dignidad humana e igualmente responsables en el ejercicio de su humanidad, pero sí con características físicas, biológicas, psíquicas y emocionales propias de cada uno de ellos. Es un acto de ignorancia desconocer tanto lo uno como lo otro. Y las consecuencias de tal ignorancia son evidentes a lo largo de la historia y en la actualidad también. La igualdad de mujeres y varones como principio jurídico, como principio que rige las relaciones sociales, como derecho humano, es indiscutible. La Biblia, como palabra de Dios, así lo enseña. No se debe, de todos modos, pretender igualdad a cualquier costo, pisoteando las diferencias naturales. Si no hubiera diferencias entre hombres y mujeres, Dios hubiera creado seres de un solo sexo, se me ocurre, no sé, pensando en lo que podría haber hecho Dios
si no hubiera diferencias entre hombres y mujeres. Pero nos hizo sí iguales en dignidad y con diferentes características. Nos hizo iguales en dignidad con diferentes características. Esas características deben ser complementarias y no oponentes entre sí. Ese es el plan de Dios, ese es el diseño de Dios. Lo que no contribuye a la complementariedad es causa de la ignorancia del diseño de Dios para la humanidad. A la ignorancia del diseño de Dios para la humanidad como especie y para cada ser humano en particular, la Biblia lo resume en una sola palabrita: pecado. ¿Qué es el pecado? Es la ignorancia del diseño de Dios para la humanidad como especie y para cada ser humano en particular. Y todas las desviaciones que vemos a lo largo de la historia y que vemos en la actualidad acerca de la perspectiva de género, incluyendo barbaridades diversas, que no son motivo de la predicación de esta mañana, son consecuencias de esa ignorancia, son consecuencias del pecado. Algunas de las pretendidas reivindicaciones que se cuelan hoy en día dentro de los reclamos de la perspectiva de género también lo son, indudablemente. Hermanos, Dios se manifiesta y habla hoy aún a través de la Biblia. Seremos sabios si hacemos caso a su voz y seguramente erraremos si ignoramos lo que Dios nos dice en su palabra. Lo que vivimos como sociedad es una muestra de ello. Una sociedad alejada del diseño de Dios, una sociedad alejada de los principios de Dios, que vive como estamos viviendo nosotros, con turbulencias varias, con desvíos varios en las formas, en las pretensiones, en los deseos, en la búsqueda de una justicia, en la búsqueda de una igualdad, en la búsqueda de una equidad en el trato de uno con los otros. Así que bueno, espero que en este domingo que estamos cerrando, este mes de la mujer, esta reflexión en lo que es la perspectiva de género según Dios, nos sirva para que lo podamos tener presente, que lo podamos aplicar en nuestras conductas cotidianas y también para estar afirmados en nuestras convicciones como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, que creemos y tratamos de practicar lo mejor posible lo que en la Biblia está enseñando. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, estamos agradecidos a ti por tu palabra y gracias por la presencia de tu Espíritu Santo que nos ayuda a comprenderla y a entender tus propósitos. Señor, estamos también agradecidos por esta mañana transcurrida en tu casa, porque es una mañana de comunión, de estudio, de adoración, de crecimiento, de alimento espiritual, Señor, para nosotros. Así que, Padre, que todo esto que hemos podido compartir, podamos procesarlo, podamos entenderlo, podamos incluso inquirir aún más en tu palabra para tener las nociones correctas, Señor, de modo tal que podamos vivir con la dignidad que tú nos has dado, Señor, haciendo honor a esa dignidad humana que tú nos diste y haciendo honor a la dignidad espiritual que nos diste, buscando de reconciliarnos contigo a través de Cristo. Señor, ayúdanos, enseñanos y danos entendimiento para poder ser transmisores de estas verdades, Señor, que podamos allí en los ámbitos donde nos desenvolvemos, Señor, tener presentes estas enseñanzas. Tu búsqueda para nosotros, Señor, es elevarnos como personas, es acercarnos a ti, es darnos un estatus distinto del que nosotros mismos nos asignamos lejos tuyo, Señor. Así que te pedimos que nos ayudes a entenderlo, a vivirlo y a transmitirlo, Señor. Ayúdanos como iglesia, Señor, en este tiempo para poder cumplir esa función, como dice tu palabra, ser sal y ser luz en esta sociedad en la cual nos has puesto. Gracias, Señor. Invocamos tu bendición sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros hogares, sobre los hermanos que están pasando por distintas necesidades de distinta índole, Señor, que tú conoces y las cuales dejamos en tus manos, confiando y esperando tu obrar en tu tiempo conforme a tus propósitos. Gracias, Señor, te pedimos que nos sigas
acompañando y descansamos en ti, entregando nuestras vidas en tus manos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor.